hacía tiempo que no venía por estos lados, pero Señor, tengo muchos apuntes. ¿Ya? En realidad hay dos versículos que voy a comenzar para el tema. El tema que yo he titulado se llama Las tres etapas de la salvación. Es un tema que muchas veces hablamos, pero que el mundo religioso tiene una tremenda confusión en ella. ¿Ya? Y bueno, para nosotros nos sirve para aprender un poco más acerca de las etapas realmente de la salvación. Y voy a leerle solamente dos versículos, pero después vamos a ir viendo más versículos. Y tenemos que ver primeramente en Filipenses 1:6, dice así. Ahí voy a leer del versículo 3 hasta el 6. Del versículo 3 al 6 de Filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El otro versículo que tengo en Romanos, en Romanos 13:11, que también tiene mucha relación con lo que yo les voy a hablar. 13:11. Acá está. En esto lo que requiere diligencia, no perezoso, sirviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación y constante en la oración. Perdón, ¿cuál era la cita? Romanos 13:11. Perdón, me leí mal el texto ya. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación cuando creímos. Ya, eso es el versículo, disculpe. Bueno, entonces nosotros vemos aquí primeramente que la salvación tiene varias etapas, ¿no es cierto? Y dice en el versículo 1:6 de Filipenses que la obra que Dios ha comenzado en el creyente es es una obra de salvación, y nos dice que Dios, cuando comienza la obra de la salvación, Él la termina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un comienzo de la salvación y hay un final. Entonces, en realidad es un tema largo, que realmente hay mucho material en la Biblia, que nosotros vamos a ver que estas tres etapas se habla de la salvación, es un tema que genera bastante controversia. ¿Ya? Esa es una cosa que nosotros tenemos muy claro, que genera bastante controversia. Para muchos se pregona que la salvación es el resultado que se ve al final. Ese tema yo lo he escuchado muchas veces en gente que anda predicando y dice que ellos están trabajando para tener una salvación al final de sus vidas. ¿Ya? Al final de la vida cristiana. Depende cómo haya sido su comportamiento como cristiano y cómo haya tenido la fidelidad en su religión, es como Dios va a considerarlo para la salvación. Ese es un tema que es uno de los más comunes que hay, que nosotros vamos a ver que no es así. ¿Ya? El otro tema que también dice que uno puede tener la salvación, pero está sujeta a lo que yo haga en mi vida, porque la puedo perder. Entonces, estos dos términos realmente son equivocados, ¿no es cierto? En Romanos 16 dice, por tanto, es por fe, no es por obra.
no es por lo que uno hace. La salvación de la pena del pecado. La salvación, entonces nosotros vemos que es por medio de la fe y dice para que sea por gracia. Eso lo dice Romanos, Pablo en Romanos, dice, y en Efesios nos dice que es por gracia, dice, por gracia, también nos dice porque es un don de Dios, no es nuestro, no nos pertenece. Lo que sí somos salvos para buenas obras. Eso tenemos que verlo también para que nadie se gloríe. Entonces, los dos conceptos que son los más comunes que hay acerca de la salvación, aquí los vemos que están completamente errados porque es por gracia. Y es una obra de Dios, no nuestra, ¿ya? También lo otro que nosotros tenemos que ver, que la salvación no se pierde en Juan 13. Lo conocemos nosotros cuando el Señor Jesús quiso lavar los pies, le lavó los pies a sus discípulos, pero Pedro tuvo la genial idea de oponerse. Se opuso y se puso un diálogo con el Señor Jesús, y vemos nosotros que Pedro, cuando entendió de que era necesario que el Señor Jesús le lavara los pies, porque le dice, tú no tendrás parte conmigo, significa no tendrás comunión, si tú no permites obedecerme, si tú no quieres obedecerme a lavar los pies, tú no tendrás comunión conmigo. Ese es un principio. Entonces, ¿qué le dice la respuesta del Señor? Dice que está lavado, no necesita ser lavado de nuevo. Porque, ¿qué pasa? Que cuando él entendió todo lo que perdía el no obedecer a Cristo, le significaba mucho, y entonces él viene y le pide al Señor que no sean los pies nada más, que sea completo. Pero el Señor Jesús le dice, no, son los pies que tú tienes que lavarte. Porque dice, tú estás lavado. Y es muy interesante, dice, solamente dice que los discípulos, los creyentes, solamente necesitan lavarse los pies. Que es una enseñanza en la que habla que los pies son los que se contaminan con el polvo de este mundo y que necesitamos con ellos. Y nos alude que la que lava los pies, por así decirlo, el caminar de nuestra vida, es la palabra de Dios. Y el Señor eso es lo que está enseñando, ¿ya? Y entonces dice, vosotros estáis limpios, excepto uno, ¿no es cierto? Hay uno que no, dice el Señor. En otra parte dice que es diablo, no todos están, ¿ya? Entonces vemos nosotros que la seguridad de la salvación hay un momento y un instante. Así que eso es lo que nosotros podemos entender, que entonces la salvación no es un mérito propio. Ya tenemos que tener cuidado ya con eso. Entonces sí, tenemos que ver que esta salvación completa tiene 3 periodos, podríamos decir. ¿Ya? Yo pensaba por ejemplo, en los 3 periodos de Israel en Egipto. Dios, ahí que hay 3 periodos de la salvación. Hay un plan que Dios hace, ¿no es cierto?, para librarlos de la esclavitud a Israel. Un plan, ¿ya? Es un plan en el cual Dios sometió a juicio a un hombre, al rey, al faraón, sometió a juicio hasta que hubo un minuto que él no pudo sostenerlo al pueblo de Israel, porque en la figura de Satanás, que es lo que buscaba mantener en esclavitud a Israel. Ese es el propósito. Pero el Señor le levanta, ¿ya? Le levanta de aquella condición, pero hubo un sacrificio. Los primogénitos, ¿cierto? Los animales fueron presentados por expiación del pueblo de Israel. Y el juicio llegó a los que no creyeron, a los que no obedecieron, y Dios los sacó con mano fuerte, y partió ahí la obediencia del pueblo, guiado por un hombre que es Moisés, los sacó de aquella condición, cruzaron el mar,
que nos habla de que el procedimiento, la salvación viene luego el bautismo, ¿ya? Y dice que volvieron y salieron al otro lado del mar seco, por milagro de Dios, porque la obra fue un milagro de Dios. Lo que primero que hizo el pueblo de Israel, adoró, entregó gratitud. Y es lo que pasa también en un principio en la época nueva de nosotros. Después, la segunda etapa de esta salvación de Israel fue sacarlos y hacerlos vivir en un lugar bastante inhóspito, un lugar donde no había nada para ellos, solamente iban a depender de la gracia de Dios, ¿ya? Entonces el desierto nos habla del mundo para nosotros, ya que no tenemos nada que recibir de acá, pero la gracia de Dios lo sostiene, ¿ya? La misericordia de Dios lo sostiene, porque Dios es el que provee para que los hijos de Dios vivan en este mundo sostenido por su gracia y por su misericordia, que es lo que pasó con Israel, porque Dios le proveyó todo lo que ellos necesitaban. Lamentablemente el pueblo tiene un corazón duro y reclamaban y reclamaban y reclamaban. Y después la última etapa, que era la tercera etapa de la salvación, es cuando Dios los introduce a la tierra prometida. Nosotros vemos que ahí hay una etapa muy especial también de Israel, y el pueblo de Israel, el propósito de Dios de sacarlos de ese lugar y vivir en el desierto, había uno: vivir en medio de ellos. Ese era el propósito. Y aquí nosotros vemos que también ellos tenemos que llegaron a esta tierra prometida. Ese principio está establecido para ahora, para el periodo de la gracia, ¿ya? El principio de la salvación, hay tres también que nosotros podemos evaluarlos, son bastante especiales, ¿no es cierto? Porque nosotros vimos que ellos fueron salvados de la esclavitud, después fueron a este lugar inhóspito, y ¿saben lo otro maravilloso que pasó en Israel? Dios le habló y le entregó la ley. Le entregó las instrucciones de cómo debían de vivir. Le entregó instrucciones civiles, morales, se las entregó. O sea, le dio las instrucciones cómo debían vivir y cómo debían obedecer. Estaba instruido. Dios no deja a un pueblo ignorante que desconozca, lo instruye. No solamente lo alimenta, sino que lo instruye. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en Éxodo está centrada la gran parte de ello, el tabernáculo, donde prepara el lugar para que ellos puedan tener comunión con Dios, y también de todas las leyes de sacrificio y todo aquello. Y en Levítico vemos las leyes morales que hay, y las leyes civiles, y también todas las leyes que ellos tenían que regirse. Entonces, y por eso no los dejó solos. ¿Ya? Entonces después entraron a la tierra prometida, aquella que Dios les prometió, que era la tierra, que era el valle de Canaán, donde hay leche, dice que hay leche y miel, ya fluye leche y miel. Entonces, en principio nosotros tenemos que ver que también está dentro de la vida cristiana. Ya, este principio está establecido, que el creyente en el periodo, ¿no es cierto?, de la gracia, también debemos vivir, el ser humano debe vivir en aquel periodo. Entonces, nosotros podemos ver que estas etapas son el pasado, presente y futuro, que vemos nosotros. Entonces, en el presente, bueno, primero el pasado, para el creyente, para los creyentes, el tema de la justificación. Ya, eso tenemos que tenerlo claro, y es que nos libra de la pena del pecado, o sea, del castigo del pecado. Nos saca de esa condición, ¿ya? Y dice, bueno, después lo vamos a ver más adelante, dice que nos dio una nueva vida. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, ¿ya? Nos sacó de aquella condición, y el presente tiene relación con la santificación, ¿ya? Esta santificación es para librarnos de la práctica del pecado, ¿ya?
Eso es una cosa que tenemos que aprender y nosotros tenemos, yo tengo, bueno, a través de la palabra tenemos fundamentado las escrituras. No es algo que yo creo y yo pienso, sino que está fundamentado que lo vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces la otra, el futuro, tiene relación directa con la gloria de Dios, la presencia de la gloria de Dios, y nos saca de la presencia del pecado para una nueva vida. Y eso es lo maravilloso que nosotros tenemos que tener claro, ¿ya? Aquellos que ya superamos la primera etapa, aquella etapa en la cual estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, ¿ya? Estábamos sin esperanza. Eso es cuando el hombre está en su condición natural. Y por eso Dios creó un plan, así como creó el plan para sacar a Israel, también hizo un plan para redimir, para justificar al hombre que estaba bajo el juicio de Dios. Entonces, como lo dijimos, fuimos salvos, o sea, del pasado, estamos hablando de la posición de creyente, porque hay muchos que piensan que son salvos, pero el Señor les dice, Quantum dice, no os conozco. Porque hay muchos que son falsos y que pregonan ser hijos de Dios, pero no lo son. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ver que dice que somos justificados por la pena del pecado. Y ahí les voy a pedir que me acompañen en Romanos, ya en Romanos 3, que nosotros lo tenemos muy claro, ya en Romanos 3 nos habla sobre este tema, y nos habla yo lo voy a leer del versículo 21 hasta el 26 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen. Porque no hay diferencia por cuanto todos los pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí amo, y a quien Dios puso por propiciación de medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es por la fe en Jesús. Nosotros vemos aquí la justificación, ¿ya? La vimos nosotros, la justificación tiene que ver con la salvación, que hablábamos al principio, ¿no es cierto? La salvación, donde es el momento en que Dios pasa por alto, dice, pasa por alto del pecado. Estoy viendo en el principio del día de la expiación en Éxodo, en el capítulo 12. El Señor Dios pasó por alto el juicio de las casas que estaban pintadas, ¿no es cierto?, con sangre. Donde había una marca que decía, aquí hubo un sacrificio por esa casa, por los primogénitos de esa casa. Ese mismo principio es acá. Cuando dice que Dios pasó por alto, significa que Él ve que está justificado porque la pena, el juicio cayó sobre el Señor Jesús y nosotros solamente lo recibimos por medio de la fe. ¿Ya? ¿Y qué es la fe? Yo hablé hace poco, en el domingo pasado, con unas señoritas, ¿ya? Que en un principio me dijeron, cuando yo me acerqué, no nos interesa nada. De hablar de evangelio, no. Bueno, yo venía a hablarles de evangelio. Pero está bien, no se preocupen. Y cuando yo ya me había ido, me llaman y me preguntan, caballero, nos quedó una inquietud. ¿Qué es el evangelio? ¿Ya? Pero ¿saben lo que pasa? Que yo le hablé de pecado y ¿qué es el pecado? ¿Y por qué tengo que ser salvo? Es un principio que muchas veces preguntan. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ir entonces a la caída del hombre.
que desobedeció. Y el pecado es toda desobediencia a Dios. Y todo el mundo está contaminado con aquello. Porque la palabra de Dios dice, el que peca, muere. Y yo les cité el texto, estando muertos delito y pecado, ya, esa es la condición. Y aquí nosotros vemos que el Señor Jesús vino a justificar esa situación del hombre. Aquella situación en la cual necesita de primeramente, el primer paso, el primer mensaje que dio el Señor Jesús, ¿saben cuál fue? Arrepentidos. El Señor Jesús en Mateo, no, Marco, arrepentidos y convertidos. Y en otra parte dice que el Señor Jesús murió para que los hombres se arrepientan. ¿Ya? Entonces ese es el principio de esta salvación. El arrepentimiento del hombre y tener la fe de que Él es el que pagó el precio del rescate del hombre. El cual dice, palabra y fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino a buscar y a salvar a los pecadores. Y sella Pablo, del cual yo soy el primero. Entonces, esa pena es la que vino a justificar el Señor. Y el Señor Jesús dice que nos justifica. Y cuando pasa el heridor, por así decirlo, pensando en Éxodo, pasa por alto. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que aquí nosotros tenemos que tener. ¿Ya? Y dice que es por medio de la fe y es para todos los que en Él creen. ¿Ya? Y esa creencia y esa fe es una convicción, que en hebreo nos dice, es una convicción de aquello que se espera. Es la certeza, pero tan seguro de que la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Ya? Eso es muy importante que nosotros tenemos que tener, es una fe con convicción, de que yo no soy digno, ni siquiera de ser llamados hijos de Dios, no somos dignos. Entonces tenemos que ver eso, ¿qué hace Dios? Y dice que, por tanto, todo está destituido en la gloria de Dios, todo el mundo está destituido, pero y después se produce algo muy especial, el que confiesa que Jesucristo es el Señor, será salvo. Entonces hay una convicción y esa convicción nos lleva a nosotros que debemos confesarlo con nuestra boca y creerlo en el corazón. Y ese es el principio de la primera justificación. Aquellos que no pasan por eso son como aquellos ladrones que no entran por la puerta. ¿Ya? ¿Qué dice el Señor Jesús cuando habla del redil? Son aquellos ladrones que no entran por la puerta correcta, porque el Señor Jesús dice, yo soy la puerta, al que por mí entrare, ¿no es cierto? Y da la explicación del Evangelio. Entonces, eso es lo que es la justificación que nosotros tenemos que... Ya, entonces, como yo les decía a ustedes, esa confesión se declara, ¿cómo se llama? La justificación se declara por medio de la fe en el Señor Jesús. Pero ¿en qué? ¿Cierto? No en religiones, no en hombres. Porque hay mucha gente que dice, yo tengo mucha fe. Hay una señorita que me decía, que siempre converso con ella, y es la vecina de frente en el local, y siempre estábamos conversando alguna cosa, y me reveló algo interesante, que ella había sido hija de una mujer evangélica, y que ella había aprendido que para estar bien con Dios hay que hacer todo bien. Y yo hago todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay un concepto que creen que participaron en una religión y hacer las cosas bien están saltándose el proceso más importante de la salvación, es la fe. Es aceptar al Señor Jesús como Salvador. Es aceptarlo y creer, porque mis obras en sí, si no están bajo la gracia de Dios,
dice que son trapo inmundicia delante. Entonces, la justificación es importante y es el primer proceso del ser humano. Ya, eso tenemos que tenerlo claro, hermano. Ya, y bueno, yo sé que ustedes lo tienen, pero hay personas que no. Hay personas en la iglesia, donde voy yo, en San Felipe, hay personas que vienen todos los domingos. 30 años, y hay una señora de 40 años que viene, y usted la ve todos los domingos ahí. Pero nunca han confesado que Jesucristo es el Señor. Nunca. Hay un señor que viene todos los domingos. Quizás sea ¿cuánto se llama? El oidor más fiel que tenemos nosotros. Todos los domingos no falla. Excepto que cuando va a ver a su familia, para allá para el lado de Quillota, por esos lados. ¿Ya? Entonces, pero nunca se ha impuesto aquella convicción de la fe que el Señor Jesús dice que son justificados por medio de Jesucristo. El oír la palabra no salva a nadie. El conocer la palabra tampoco, sino que es creer en el Señor Jesús como Señor y Salvador. Y ese es el primer paso que todo ser humano tiene que dar. Porque fíjense ustedes, cuando nosotros creemos, nos cambia el estatus delante de los ojos de Dios. El primer reconocimiento que hace el Señor, dice, Juan lo dice, que dice, los que le recibieron en su nombre, le da potestad de ser hijo de Dios. Es muy interesante. Cambia el estatus, le llama santos. ¿Ya? Hay una lista tremenda acerca de eso. ¿Ya? Y bueno, eso lo vamos a... Entonces, ¿qué pasa? Este acto es un acto instantáneo, no es un proceso. Me acuerdo, había un caballero en la iglesia, llevaba más de 10 años, ya, escuchando el evangelio, y un día le pregunté y me dijo, estoy en el proceso de conversión. No es un proceso, es un acto. Es un acto de fe. Cuando hay un hombre que estuvo delante del Señor Jesús, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Cuando nosotros recibimos el perdón por medio de la fe en el Señor Jesús, desde entonces somos nueva criatura. Y eso tenemos que tenerlo claro. Lo otro, que también hay una mujer que le dice el Señor, tu fe te ha salvado. ¿Ya? Tu fe es la que te salvó. Tú creíste y eres salvo. Y eso también tenemos que ver, que ahora vamos a ver Efesios 13, donde viene el cambio, ¿ya? Efesios 13, donde viene el cambio de esta fe, ¿ya? Efesios 1:3, es un texto que me gusta mucho a mí. Dice, Efesios 3:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, la palabra de verdad, ¿ya? Porque es muy importante, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuál es la cita? Efesios 1:13. Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Esto es muy importante. Dios pone un sello. ¿Ya? El día habiendo creído. Pone un sello y ahí el ser humano cambia, por así decirlo, de estatus, podríamos decir estatus espiritual, por supuesto, ¿ya? Cambia. De criatura de Dios a hijo de Dios. ¿Ya? Eso es muy importante que tenemos que ver. Y dice que aquí está la obra del Espíritu Santo, porque dice que Él viene a morar en nosotros. Eso es muy importante que tenemos que verlo, ¿ya? Que es las arras de nuestra herencia. Y aquí hay una herencia.
Y es una herencia en la que nosotros vamos a ver que es la gloria de Dios, que es la tercera etapa, ¿ya? Entonces, la zarra, ¿qué es lo que es? Es un anillo de compromiso. Es un compromiso que hizo Dios para la vida eterna, ¿ya? Eso tenemos que verlo que bien está. Y dice, de nuestra herencia, la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria, que hablábamos del futuro, ¿no es cierto? Nosotros hablábamos de presente, o sea, del pasado, presente y futuro. Entonces aquí vemos nosotros que hay una esperanza distinta. Cambia el todo. Y eso tenemos que ver lo que es muy importante. Y dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, nos dice. Y dice que esto es lo otro maravilloso. Dice que nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales. Otro cambio. Nos cambió de aquel ámbito, ¿no es cierto?, del mundo, de condenado, a un mundo espiritual, es el mundo del reino de Dios. Nos cambió al reino de Dios. Entonces tenemos que ver y aprender todo esto, porque eso es la justificación, ¿ya? Entonces nosotros vemos que como Israel fue salvado de la esclavitud, salvado de la presencia del pecado, por así decirlo, porque Él vivió en medio de ellos, es lo mismo en nosotros. Tenemos que ver que es lo mismo, porque el Señor mora en nosotros y ya no mora en un tabernáculo físico, sino que en el tabernáculo de nuestro ser. Y eso es muy importante porque eso anima y fortalece, ¿ya? Para los que tenemos la convicción de la fe, ¿ya? Que tiene la convicción de la fe, es una animación que Dios mora en nosotros, en medio de nosotros. Así como moró, vivió en medio del pueblo de Israel, vive también en el corazón de nosotros. Y eso es muy importante y animador para nosotros. Entonces, nos salvó para la esclavitud. Y aquí están, por así decirlo, las tres etapas, si nosotros miramos. Porque cuando creímos, ya nos salvó y también nos puso un sello para vivir una vida santa. ¿Ya? Y eso lo vamos, no sé si vamos a alcanzar a verlo, pero la vida santa. Y entonces, si nosotros miramos todas estas grandes cosas que tenemos, en realidad es algo esperanzador, hermanos, para nosotros. Porque nosotros ya tenemos algo que es una riqueza inmarcesible, y ahí es donde yo voy a tener que ver que nosotros somos salvos de la pena del pecado. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro, y como lo hemos visto, y también nosotros vemos ahora que hay algo, que hay ese proceso. Y en ese proceso es sumamente importante. Es tan importante porque ahí nos llama, nosotros, primeramente, nos llama como hijos. En Pedro habla de que somos peregrinos, en otra parte nos habla de extranjeros, somos embajadores, o sea, tenemos una misión tremenda. Y ese es el proceso de ahora. Es como cuando Israel está en el desierto, nosotros aquí en el mundo tenemos que tener una gama amplia de todo aquello que incluye la vida cristiana, y dice que es con un propósito, para dar gloria a Dios. Entonces, viene este periodo presente para nosotros, que la santificación es un proceso que, como le dije yo, que es un proceso, no es un acto, ¿ya? Es un proceso del desarrollo de nuestra vida, en la cual vamos creciendo de acuerdo a la voluntad de Dios y también al amor que nosotros tengamos por Él. ¿Ya? Eso es muy importante. Y primer proceso es que no pertenecemos a este mundo. Porque cuando nosotros creímos, tenemos que dar un testimonio. Y en ese testimonio tenemos que decir, dejé al mundo. Tengo una nueva vida para Cristo. Y ahí comienza una etapa muy especial. Dice que empezamos como niños deseando la leche no adulterada,
pero después tenemos que ir creciendo y madurando en la gracia de Dios, ¿ya? Madurando en ella. Entonces, ¿por qué debemos vivir así que no pertenecemos? Porque Dios nos tomó y nos dio otro título. Me la apagas, ¿no? Nos dio otro título, disculpe. ¿Ya? Nos dio otro título, santos. O sea, Dios nos apartó. ¿Ya? Dios nos apartó. Nos separó del mundo. Y eso es lo que tenemos que ver. Dice que no, somos llamados para su gloria. Eso lo dijo Isaías, ¿ya? Porque Él nos creó y nos formó. ¿Ya? Entonces tenemos que ver eso, que es muy importante, ¿ya? Que tenemos que ver. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Que en Efesios 5 no habla de eso, ya en 5, ese lo vamos a buscar al tiro, porque 1.5, perdón. Efesios 5.1, 1.5, dice, el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso lo tenemos que tener claro, ¿cierto? Y dice, para alabanza de la gloria, por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Y eso tenemos que aprenderlo bien claro, y esos son los propósitos que Dios tiene, que nosotros estamos aquí en este lugar, no solamente para creerlo, sino para testificar. ¿Ya? Y ahí voy a buscar algunos versículos nomás, porque son muchos los que tengo ahí. En Mateo 10 dice que nosotros, perdón, Mateo 10, es un tema que tiene muchos versículos ya que tenemos que buscar para ir confirmando lo que se dice. En Mateo 10:32 dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Aquí vemos nosotros la importancia que tenemos de confesar al Señor Jesús, ¿ya? Entonces, en Romanos 10:9, el texto que yo le había citado recién, que Romanos 10:9, que yo soy malo para citarlos de memoria, o sea, me como palabras, la verdad. Dice, el que si confesares con tu boca, a ver, vamos a leer el versículo anterior, más que dice, cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, será libre. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Porque todo aquel que creyere no será avergonzado. Y esto es maravilloso. Porque Dios dice la verdad, ¿ya? No será burlado ni ridiculizado. ¿Cuándo? En el futuro. Porque ahora somos a eso. Estamos sujetos a eso. Y en Primera de Pedro, que es donde tenemos que ver esta salvación, que es grande, ¿ya? En Primera de Pedro dice, en el capítulo 1, bendito Dios, y no sé si voy a alcanzar, pero voy a tratar. Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Que nosotros tenemos que ver acá, y dice que según la grandeza y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Ya? El renacer es la justificación, es el perdón de pecado, ¿ya? Eso es renacer, o sea, nacer de nuevo, que nos habla en Juan, el Señor Jesús, dice, para una esperanza viva. No es una esperanza muerta, que tenemos que tener por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por lo que Él hizo con nosotros. ¿Ya? Y eso es muy importante que tenemos que tenerlo claro. Y ese es el propósito que Dios tiene para nosotros, para una herencia futura. ¿Ya? Hablábamos nosotros que es como lo que por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, ellos vivieron de esperanza, pero ellos no vieron la gloria de Dios, pero sí se vio con los hijos.
Y ellos murieron por esa fe, convencidos de que Dios tenía una promesa, y eso es aquí que tenemos que ver nosotros. Dice que somos herederos, ¿ah?, de esta esperanza, somos herederos, dice incorruptible. Entonces, es muy interesante eso, ¿ya? Que tenemos que ver, es incorruptible, no es una cosa que no se echa a perder, en el fondo, eso es, ¿ya? ¿Por qué es incorruptible? Porque no se echa a perder, ¿ya? No se contamina, tampoco, ¿ya? Dice incontaminada e inmarcesible. Es algo muy grande que nosotros tenemos que ver. Yo tengo el detalle de eso, pero no hizo renacer, dice, como decía, es un punto, es un momento, es un instante, ¿ya? Que eso que tenemos que tenerlo claro. Volverlo a repetir, no es un proceso la salvación de la pena del pecado, el primer proceso es un acto instantáneo, ¿ya? Pero no hizo renacer a una esperanza, dice, viva, y también que nos da una herencia. ¿Quiénes reciben la herencia? Los hijos. ¿Ya? Los hijos. Ya no somos simplemente unos creados, sino que ya ahora tenemos un título de hijo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es esta salvación? Es tan grande que es incorruptible, eterna, por supuesto. Dice que no se puede marchitar, es incorruptible tampoco, no se puede descomponer. Eso es la salvación. Por eso, hermano, y Dios nos llamó para que tengamos esa seguridad y nos animemos y nos fortalezcamos. Porque eso es, cuando nosotros estamos convencidos de aquello, entramos en este periodo de vivir una vida santa apartada para Dios. ¿Ya? Eso es el propósito. ¿Ya? Dice que está guardada en los cielos. Todas estas esperanzas son eternas, en las cuales no debemos desanimarnos. Así que nosotros no debemos preocuparnos de lo que va a pasar en el futuro, ¿ya? Porque lo que viene es maravilloso, ¿ya? Y eso, entonces, está reservada en los cielos, o sea, hay una reserva. El otro día mi hija hizo una reserva para ir a un lugar no sé dónde, y cuando está por partir, la llaman y le dice, su reserva será cancelada. Eso es los hombres. Los hombres. El mundo. El enemigo. ¿Ya? Eso es el hombre, el enemigo. Ellos cambian de parecer. Las religiones son así también. Todas las religiones son así. Pero cuando uno está en la fe en el Señor Jesús, todo esto no cambia. Y eso es lo que tenemos que tener, esa esperanza nosotros, ¿ya? Está guardada en los cielos, en el poder de Dios. ¿Qué mejor poder? Ella está guardada. Entonces, es algo inviolable. ¿Ya? Es algo inviolable, en la que tenemos que tener. Entonces, porque debemos alcanzar esto, pero por medio de la fe. Es justo por fe vivirá, dice. Y tenemos que vivir por fe en esperanza de las promesas que Dios ha hecho. Entonces aquí, para alcanzar una salvación, dice la salvación, un tema que nosotros tenemos, que la salvación es de la presencia del pecado, de la práctica del pecado. ¿Ya? Porque muchas veces nosotros fallamos y volvemos a pecar. ¿Ya? Pero el Señor tiene tanta misericordia con nosotros que ya no, porque hay un pasaje de la Biblia que dice, mirad cómo, a ver, lo voy a buscar mejor porque si no, cómo edificáis. Eso. Mirad cómo edificáis. Tenemos que tener eso, muy claro. Y este es un llamado para nosotros, para animarnos, para fortalecerlo. ¿Ya? Eso es muy importante que tenemos que verlo. Entonces el versículo 5 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Esta salvación que está aquí es la segunda etapa de la salvación, que ya habiendo creído, estamos sellados, tenemos la fe en el Señor Jesús, pero esta es para no decaer, para no desanimarnos.
¿ya? Él quiere sostenernos y por eso nos escribe esta carta a Pedro, ¿ya? Porque después más adelante va a hablar, porque dice que, dice, el cual vosotros os alegráis. Nos alegramos, ¿ya? Dice, aunque por ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y saben, hermanos, que esto es muy interesante, que creyente está sujeto a pruebas, constantemente, en este mundo. Y Dios nos llama a fortalecernos en el poder de su gracia para que nosotros no te caigamos. Porque aquí estas tentaciones que hay, que nosotros lo vemos en el Señor Jesús cuando fue tentado, y tenemos un ejemplo que Él se defendió con la palabra de Dios y punto. ¿Ya? Entonces nos enseñó a nosotros cómo defendernos. Entonces, porque estas pruebas son para eso, para fortalecer el poder, nuestra fe. No es para desanimarnos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros lo tomamos como prueba para desanimarnos. Y no es para ello. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí la fe se va a probar y se va a probar como se prueba el oro. ¿Ya? ¿Por cómo se prueba el oro? Por fuego. Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Que el fuego. El oro más puro es cuando más temperatura tiene. Hasta el día de hoy, el hombre ha purificado el oro, creo que hasta 72 quilates. ¿Ya? Creo. Que viene a ser casi el 90% de la pureza. Pero Dios quiere el 100%. ¿Ya? Porque dice que ningún oro está perfectamente puro. Siempre tiene una pureza. Pero Dios dice, vosotros sois más que el oro. Y lo que Dios quiere es que nos dice en la parte que debemos, para presentarnos sin mancha. Ese es el propósito. Y ese es el periodo de santificación. Y ese es el periodo de la salvación para ser santificado y purificado. Y nos tiene que, y el ánimo que nos da Pedro en esto. Entonces, es muy importante que tenemos que ver que el final es para esto. ¿Ya? Para que nosotros tengamos que ser purificados. Y no tengamos que ser avergonzados delante del Señor para el día del juicio. O sea, para el día de juicio de creyente que se le llama en el tribunal de Cristo, donde debemos rendir cuenta a Dios, ¿ya? Y eso es muy interesante que tenemos que tener. Porque mire, se me ha pasado el tiempo, me faltó muchas cosas, pero bueno, voy a ir a Corintios, ¿ya? Corintios, que el texto que cité recién, ¿ya? Que es muy importante y muy interesante, que nosotros vemos. Está hablando del servicio a Dios, ¿ya? De los colaboradores de Dios. Entonces hay una pugna que algunos sirven a uno y a otro, pero aquí dice que nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso tenemos que tenerlo claro. Y hay un texto que dice... dice, y sobre este fundamento algunos edificar en oro, plata, pero hay un texto que yo busco conforme a la gracia de Dios, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Está hablando. Mire cómo está en el versículo 10, la segunda parte. ¿Ya? Debe mirar, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento que tenemos nosotros. ¿Ya? Nosotros ya somos hijos de Dios, somos peregrinos en este mundo, somos extranjeros en este mundo, ya somos apartados por Dios, somos honrados por Dios. Entonces ahora dice, y cada uno debe mirar cómo sobreedifique, ¿ya? Y dice, porque nadie puede, ya, el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Esto es muy importante.
la calidad de mi obra, de mi servicio, en gratitud al Señor, después de haber creído, no antes, ¿ya? No antes, porque a muchas personas se saltan la fe en el Señor Jesús, pero hacen buenas obras, pero no sirve. Entonces dice, cada uno dice, cada uno se hará manifiesta, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, por el fuego será revelada. El oro es purificado por el fuego, y aquí el fuego revelará el juicio de Dios, porque eso habla del juicio de Dios, va a revelar cómo fue nuestra obra. Y eso es muy importante que tenemos que verlo. Y la obra de cada uno, cual sea, fue el fuego, la probará. Fuego, el juicio de Dios, ¿ya? Va a probar todo aquello. Aquí estamos hablando de los resultados de una vida cristiana, ¿ya? Esto es muy importante, de aquellos que son hijos de Dios. No está hablando de otros, ¿ya? Y dice, y si permaneciere la obra de algunos que sobreedificó, recibirá con recompensa. Pero hermano, ¿quiénes van a recibir recompensa aquí? Porque habla de las cosas que, a ver, dice, el que edificare oro. Por supuesto que ese va a tener la mejor recompensa. Pero el que puso madera, heno, hojarasca, ¿ustedes saben lo que pasa con eso en el fuego? Parece, quedan cenizas. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, aquí está la seguridad de la salvación, en esto, dice, si alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, ya, va a ser avergonzado delante del juicio de Dios, en el tribunal de Cristo, tiene que ser, ¿ya? Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuera, va a ser salvo. Pero no va a tener nada que. Y ese es el principio de la santificación, preparar a los hijos de Dios. ¿Ya? Eso es muy importante. Bueno, no sé si después, algún día, si usted me permite, podríamos hablar más de esto, porque realmente la carta de Primera de Pedro está llena, pero llena de los frutos, por así decirlo, de los hijos de Dios, como deben de ser. Por dificultades, por complicaciones de la vida, pero siempre hay algo que es muy importante. La consagración y la fe y la lealtad al que nos salvó. Que el Señor bendiga su palabra, realmente que nos anime también a cada uno. Te damos gracias a nuestro Dios y nuestro Padre Celestial porque tú nos muestras la importancia de cómo debemos empezar nuestra vida como hijos de Dios. Primeramente tenemos que presentarnos con un sacrificio, el cual no es nuestro. Es un sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Y te damos gracias por esa gran misericordia que tú tuviste para con nosotros. Te damos gracias también porque tú nos has dado esta salvación por la gracia tuya, no por nuestros méritos. Y eso es lo más maravilloso, en lo cual nos diste esto y nos diste un lugar de privilegio, nos sentaste en los lugares celestiales, dice, nos diste el título de hijos de Dios y también nos llamaste para vivir una vida apartada. Gracias te damos también porque somos coherederos con Él. Son cosas maravillosas en las cuales vemos que esta salvación no tiene corrupción alguna, absoluta, sino que es para toda la eternidad y también para darnos esta salvación eterna que es la presencia tuya. Gracias por esa bendición. Te damos gracias en el nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.